Ya, estamos grabando, así que vamos a empezar con el auxiliar 7. Ya, primero, la P1 que tenemos, lo que queremos usar la misma estructura de listas recursivas que ya conocemos, y lo que queremos es agregar datos a la lista. Para eso tenemos distintas opciones. Puede ser o que la lista sea simplemente esté desordenada y queremos solo insertar un dato en la cabeza, por ejemplo. Que ya que se trate de una lista ordenada, por ejemplo, una lista de números que vayan en orden ascendiente, y nosotros queramos poner un valor, pero que se inserte en el lugar correcto. Y lo que acabo de decir aplica tanto para datos simples, ya sea como, no sé, números, strings, o ya sea para datos más complejos como estructura, ya con varios campos. Entonces, bueno, vamos a ver que en realidad no tiene tanta diferencia y que si logramos como abstraer las funciones, en realidad lo que sirve para datos simples puede aplicar también para datos más complejos, solo que hay que hacerle un par de arreglines. Ya, empecemos. Se ve todo bien, ¿verdad? Se está compartiendo bien la pantalla y se está grabando bien. Sí, supongo que sí. Ya. Avisen, ¿ven bien? Porque seguro, ¿se ve bien en la pantalla? Bueno, voy a suponer que sí. Espero que después no quede grabado algo que, que no se veía. Ya, entonces, primero vamos a importar el archivo de lista, simplemente porque obviamente lo vamos a usar como from lista import elco. Importamos todos los datos y también después para probar con estructura vamos a usar la estructura de Pokémon que ya hemos usado. Se la voy a mostrar de nuevo para que se acuerden un poco qué es lo que traía. Aquí. ¿Se acuerdan? Esta la usamos en el auxiliar 4. Crea un Pokémon. ¿Cuáles son sus atributos? Tiene, el nombre de la estructura es Pokémon. Trae un nombre, que es un string. Trae un número de Pokédex, que es un entero. Un tipo, que es un string. Y como sus puntos de vida, que también es un entero. Y aquí creamos hartos ejemplos bueno, la idea es que podamos usar. Y funciones que eran del auxiliar pasado, pero no las vamos a necesitar. Entonces, ¿qué queremos hacer? Obviamente queremos importar todas las cosas que hay en el módulo Pokémon, así que lo ponemos así. Luego, queremos empezar a hacer aquí tenemos unas listas de ejemplos, simplemente las voy a copiar para que las podamos usar. Luego, ya, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a ingresar elementos a una lista recursiva y bueno, tenemos 4 casos en el fondo. Lista ordenada, lista no ordenada y contrato normal o con estructura. Y vamos a empezar con lo más simple, ordenar una lista no, ingresar elementos a una lista desordenada y un dato simple. ¿Cómo sería simplemente? Sería, la podemos llamar ingresar lista no ordenada. Que lo que recibe obviamente lo que le queremos poner, la lista, y nos devuelve otra lista. Entonces, como no podemos mutar nuestras estructuras, estamos obligados a crear otra lista que, en el fondo, que
que cumpla con lo que queremos, que en este caso que tenga un elemento extra. Ya, entonces, la definimos. Bueno, vamos a hacer la receta completa. Agrega un elemento a la cabeza de una lista y la retorna. Entonces simplemente vamos a hacer ejemplo. Ingresar lista no ordenada. ¿De qué? Vamos a usar los ejemplos que tenemos arriba para que sea más rápido. De 15, lista 1, tiene que devolver simplemente esto de acá, pero lista de 15, y esta lista que tenemos acá, cierra paréntesis. Simplemente lo agrega al inicio. Entonces def ingresar no ordenada, que recibe el valor, simplemente, nuevo valor, y una lista. Ya, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a crear la lista, que va a tener el primer elemento, ahora va a ser el nuevo valor que queremos agregarle, y en la cola va a dar el resto de la lista. Entonces, ¿qué hace acá? Simplemente ya. Creamos una nueva lista, el primer valor es el que está acá, lo ponemos en la cabeza, decimos cola el resto de lo que queremos. Sí, así de simple. Un segundito que tengo que hacer una cosita. ¿Ya? Bueno, ya, sigamos. Así de simple. Ahora, bueno, y para un test, podemos quizás simplemente ocupar este de acá. Hacer. Listo. Y le ponemos test. Ya sabemos que está la estructura de una función, así que, bueno, como lo importante es mostrar cómo funciona, no vamos a hacerla en todas las funciones ahora, pero sí, siempre las tareas tienen que hacerla en todas. En este caso es simplemente porque ya mostrar la primera, pero bueno, luego ya no podemos perder infinito tiempo en hacerlo. Entonces, bueno, aquí ya mostramos, vamos a sacar esto. Si lo echamos a correr, el hacer pasa, así que esto está funcionando bien. Ahora, lo importante es que en realidad esta lista de acá, si se fijan, sirve también por una estructura, porque aunque acá sean valores simples, si yo tuviera, por ejemplo, Pokémones, lo único que pasaría es que me agregaría un Pokémon al inicio. Entonces, para la P1, la parte de estructura y de valor en realidad es igual. En este caso no hay ninguna diferencia. Ahora, distinto sería si es que yo tuviera una lista ordenada, porque va a haber un momento en el que va a haber algo que sea distinto. Y ahora lo vamos a mostrar. Entonces, sabemos que esta de acá sirve tanto para estructura como para valor simple. Como para valor simple. Ya, ahora, ¿qué pasa si queremos ingresar elementos a una lista ordenada? Vamos a hacer, la vamos a llamar ingresar lista ordenada, y bueno, en realidad esto es igual.
Ya, solo que, bueno, los ejemplos los vamos a hacer después. Solo que en este caso, a una lista ordenada. Vamos a asumir que en orden ascendente. Ya. Entonces definimos ingresar lista ordenada que recibe un nuevo valor y la lista. Claro. Ya. Entonces, primero queremos ver si el nuevo valor es menor a la cabeza. Entonces, simplemente, o sea, significa que estamos como en el buen lugar, que ya tenemos que poner el elemento en esa posición, así que es el momento de crear la lista, donde le ponemos el nuevo valor y simplemente el resto de la lista, porque vamos a poner lo que queda. En ese caso sería, por ejemplo, si la ponemos acá, ahí la lista sería perdón, sería, por ejemplo, si quiero poner el 3 quedaría solo lista de 6,9. Entonces ya, ¿qué más? Simplemente eso. Ya, y ahora, ¿cómo lo hacemos si es que queremos seguir avanzando y no, en el fondo, y que bueno, que esto no sea cierto? Entonces, que todavía no tenemos que poner el elemento, tenemos que esperar un poco, tenemos que seguir avanzando. ¿Qué hacemos? Acá un poco lo difícil de, de no poder mutar la lista y de tener que ir creando lista cada vez, es como que no puedo perder el inicio de la lista. Entonces, en este else, lo que tengo que retornar es primero crear la lista, ir guardando como su cabeza. eh, entonces voy como recreando la lista de nuevo. Y acá la creo, en el fondo, pongo la cabeza y después, ¿qué hago? Aquí en la cola hago la llamada recursiva donde vuelvo a preguntar, vuelvo a tratar de ingresar el elemento. Entonces todo va a ser muy simple. Si yo, por ejemplo, tengo esta lista de acá, lista 3 1 0 1 2 6 y yo pongo el 3. Ya, ¿voy a comprar el 3 con el 0? No, entonces va a devolver la lista que tiene el 0 y que trae recursivamente el ingresar el 3 en lo que queda. Entonces, cuando haga eso, va a decir, ah, no, todavía no. Entonces esa se va a convertir en la lista que va a ser el 1 más ingresar el 3 en lo que queda. Y aquí igual. Va a poner el 2, ingresar el 3 en lo que queda. Y cuando ya vea que el 3 sea menor a 6, va a decir, ah, ya, aquí lo tengo que poner. Y ahí crea la otra lista donde pone el 3 y pone la cola, lo que queda de la lista. Eh, para devolver la lista con el valor ingresado. Entonces ya, tenemos, aquí tenemos que poner ingresar lista de nuevo valor. Y obviamente queremos seguir con el resto de queremos que la llamada recursiva sea con el resto de la función, o sea, con la cola de ella. Y eso es todo. Entonces, ya los assets los voy a copiar en honor al tiempo, simplemente. Si queremos ponerlo, si llegamos, lo comparamos, vemos que es el buen lugar para ponerlo, creamos la lista, ponemos el valor y ponemos en la cola del resto de la lista. Si tenemos que aguantarnos todavía, creamos una lista, agregamos a la cabeza el valor que hay que poner y hacemos llamada recursiva con el valor que tenemos y a la cola lo que falta. Ya. Seguimos. Ahora, la pregunta podría ser, que si quisiéramos hacer esto ahora porque ya sabemos que esta función de acá arriba funciona tanto para valores como para estructuras, porque no tiene nada distinto, solo va a agregar, por ejemplo, Pokémon a una lista, no debería haber nada distinto. En cambio, ya, aquí, ¿cómo lo hacemos? El problema es que si yo quiero comparar, ahora mis valores van a ser estructuras, y yo no puedo hacerle esta comparación necesariamente.
Entonces, tengo, bueno, dos opciones. O hago una función particular para esa estructura, donde la comparación va a ser distinta, o puedo abstraer esta función hacia una que logre comparar estructuras, y lo único que voy a necesitar ahí es tener una función particular para cada estructura que me sepa comparar dos objetos de ella. Es decir, voy a copiar y pegar esto, y ahora vamos a hacer la versión abstracta. ¿Qué es lo que cambia? La voy a poner acá, abstracta, es para que se entienda la idea simplemente, pero en realidad ni siquiera es necesaria, porque con esta función en el fondo implica la otra. Esta va a hacer lo mismo que esta, va a funcionar para datos normales también, pero además va a servir para datos como más complejos. Y acá entonces, como dijimos antes, ¿qué es lo que no funciona acá? Si yo, por ejemplo, a esta función yo el valor que le doy, o los elementos que trae la lista son Pokémon, yo no los puedo comparar acá. Entonces yo lo que puedo hacer, en lugar de compararlos de esta forma, lo hago con un comparador. Comparador. Y ahora mi comparador, en el fondo, yo quiero que cumpla un poco la misma función o un estrictamente menor de estos dos valores. Pero este comparador, en el fondo, es una función. Una función que yo le puedo dar como parámetro a otra. Entonces, esta función, si yo le doy, por ejemplo, la función simple que solo devuelve menor o igual, va a funcionar, esta función de acá va a ser exactamente esta de acá. Ya. Entonces ahora solo tendría que crear voy a borrar el asset porque no es el que nos interesa, tendría que crear el- la función de comparador. ¿Y qué va a ser la función de comparador? Vamos a hacer, bueno, en este caso sabemos que Pokémon tiene 4 campos. ¿Dónde quedó? Tiene 4 campos distintos. Vamos a escoger algo súper arbitrario. Vamos a decir un Pokémon es menor que otro, primero comparando el HP. ¿Por qué? Porque así, bueno, en nuestros ejemplos tenemos varios que se repiten. Va a decir ya, primero el que tiene menor HP va primero, y luego por el nombre, por orden alfabético. En caso de que no sepan, para comparar strings, si yo, por ejemplo, aplico por ejemplo esto, eh, si yo lo voy a escribir acá, repito, si se fijan, esto es verdad. O sea, Python sabe comparar strings y lo hace alfabéticamente. Incluso si hago esto, lo hace como por letra a letra. Y bueno, en este caso esta tiene más, así que esta es la que pasa a ser como más chica, entre comillas. Ya, entonces, vamos a definir el comparador. Vamos a decir comparar Poké, recibe Poké1 y un Poké2. Ya, primero receta. Comparar Poké, que recibe un Pokémon, y devuelve Bull. En el fondo, esto es como una especie, queremos que esto sea una especie de menor o igual, pero para Pokémon. Entonces, ¿qué hace esto? Recibe 2 Pokémon y devuelve true si el primero es menor, entre comillas, al segundo. Con criterios HP y luego nombre. Ya. Vamos a dar un ejemplo. Por eso es importante aquí que revisemos los Pokémon que ya tenemos definidos. Por ejemplo, si yo pongo Charmy con Pika, que estaban definidos de la vez pasada, el más chico tiene que ser Charmy porque tiene menos HP.
Y para hacerlo como más específico, por ejemplo, si tengo Charmy y Bulbi, que Bulbasaur y Charmander, los dos con 30 de vida, lo tiene que hacer por orden alfabético. En este caso, Bulbasaur va primero. Entonces vamos a poner ejemplo, comparar Poké de Bulbi, coma, tiene que dar true. Así tenemos un ejemplo un poco más preciso, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero vamos a decir muy simplemente, ¿qué es lo primero que estamos comparando? La HP, los puntos de vida. Si este tiene estrictamente menor, que es como lo primero que nos preguntamos, entonces simplemente retornamos verdadero. Luego vamos a hacer el caso inverso, 1.hp. Esto es solo una forma de hacerlo, pero me parece que sí queda más claro, pero puede ser un poco redundante quizá, pero simplemente encuentro que queda más claro. En este caso es falso. Y nos queda solo un caso, que es cuando son iguales. Y cuando son iguales, queremos saber que nos devuelva true si es que el nombre de la izquierda es menor al nombre de la derecha según el orden alfabético. Y en ese caso, bueno, en lugar de hacerlo if, como la comparación en sí misma es un booleano, que me dice o true o false, lo puedo retornar directamente. Puedo decir, porque 1.nombre menor porque 2.nombre. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque ya si son iguales, esto de acá de por sí es un booleano. Esto devuelve o true o false, que es lo que quiero. Y es true cuando el nombre es, este nombre es menor. Y bueno, ya. Vamos a poner un assert. Ahí tengo una lista de Pokémon que la vamos simplemente a copiar. Porque luego la vamos a usar para insertar. Aquí hice una lista de Pokémon, los puse en orden, porque después queremos insertar un elemento ordenado. Entonces, primero un Bulbasaur, luego un Squirtle, luego un Pikachu, porque estos tienen 30 de vida, este 50, y después Mew, que tenía como 100. Ya, entonces ya tenemos una función que puede comparar Pokémon. Vamos a poner test, assert, y este mismo de acá. Bueno, como saben, como aquí yo importé todo el módulo de Pokémon, están importados también los nombres de los Pokémon, porque están definidos aquí. Entonces, esto no me gusta cuando se ven esos cositos. Ya, así que ahí está. Si yo lo corro, sin problema. Volví efectivamente menor. Y si yo, por ejemplo, le pongo not, o es decir que me dé lo contrario, error de assert. Ya. Entonces ya tenemos una función que nos compara Pokémon. Y esta función de acá cumple como la función en el fondo de ser un menor o igual. En este caso un menor estricto. Y lo único que queremos es, para nuestra nueva función abstracta, es usar este nuevo comparador. Entonces, si yo, por ejemplo, y para eso basta darle a nuestra nueva función abstracta que tiene listas de un tipo, darle el comparador particular para ese tipo. En este caso, por ejemplo, tengo unos ejemplos listos acá. Si a ingresar lista ordenada abstracta, le queremos ingresar un Charmy ¿a qué lista? A el epoque, donde el epoque es esta de acá, que tiene un Bulbasaur, Squirtle. Como se recuerdan, los primeros dos tienen 30. Entonces sí o sí va a quedar acá. Y Charmander parte con la C, que está entre la B y la S. Así que tiene que quedar después de Bulbasaur y antes de Squirtle.
Entonces, em, ya, eso. Y la función de comparador que vamos a usar es comparar poke, que es la que definimos acá. Entonces al final, ¿qué hace? ¿Qué vamos a hacer? La única diferencia es que ahora nuestro comparador dice como nuevo valor, este nuevo valor es un Pokémon que va a ser Charmy, lo comparo con el que tengo en la cabeza y me devuelve true false, que es para ver si es que tengo que ponerlo en ese momento o no. Así que al final, si se dan cuenta, gracias al hecho de haber abstraído esta función, esta de acá, puedo lograr algo que antes no funcionaba por el hecho de tener un menor estricto, ahora funcione mucho más en general. Y bueno, ¿qué más? Ya. Listo. Ya, y bueno, vamos a probar el asset corre, así que esto está bien puesto. Otra cosa que olvidé mencionar, otra forma de ver las cosas, por ejemplo, para la lista, acá nosotros tenemos el módulo lista, que es el mismo de siempre. Por ejemplo, algo que puede ser muy útil es hacer una función para printear la lista. Yo la hice aquí simplemente. Printear lista. ¿Qué hacemos? Si la cola es vacía, printeamos la cabeza. ¿Por qué? Porque significa que es como el último elemento, lo printeamos. Y después retornamos. Y acá vamos printeando la cabeza y simplemente reñamos recursivamente a la cola para ir recorriendo la lista e ir printeándola. Entonces, y así de esa forma, por ejemplo, yo podría también ver que si hago, por ejemplo, eh, ingresar esto a Poké, pero ahora le vamos a poner a otro Pokémon. Le podemos poner a ver, un entremedio, a Jengar. Tiene que quedar como al final. Yo puedo poner printear lista. Y le imprimo acá. Qué raro. Quizás... bueno, lo vamos a revisar después, no se preocupen. Ya, bueno, y para terminar simplemente vamos a hacer una función para borrar un elemento de una lista, como la tenemos acá en el enunciado. Después, como propuesto, podemos dejar editar un elemento de una lista, que ahí vamos a necesitar saber en qué posición lo queremos poner. Así para así iteramos esa cantidad de veces y lo ponemos ahí. ¿Por qué? Y a cada vez creando una nueva lista, ¿por qué? Porque no tenemos derecho todavía a editar los campos de una lista. Entonces, no se va a poder hacer ahí. Y ya, entonces simplemente vamos ya, bueno, entonces estas cuatro de acá ya están hechas. ¿Por qué? Porque con esta función abstracta nosotros podemos eh, simplemente ocuparla para estructura. Ya. Y si queremos borrar, un poco lo mismo, en el fondo. O sea, vamos a hacerlo primero para datos normales, pero después vamos a ver que para datos compuestos tenemos dos opciones. O si ponemos el igual igual en estructura, capaz que yo creo que también funciona. Si por ejemplo hago esto. Eh, igual igual, Charmy. Corre. Entonces, ¿por qué? Porque yo cuando quiero remover una lista, el comparador que voy a ocupar va a tener que ser uno de igualdad. Entonces, en ese caso, la función que yo haga va a servir para los dos. Pero si yo necesitara que
decir que dos estructuras son iguales no es que sean completamente iguales, pero quizás que ciertos campos sean iguales. Entonces podría abstraer la función, crear un comparador distinto que diga como ya, para esta estructura van a ser solamente que tales campos sean iguales, y que devuelva true si que esos campos son iguales y false si no. Y ocuparla de esa forma. Pero bueno, en este caso simplemente vamos a hacer la función para datos normales, porque no deberíamos tener problemas con el igual. Entonces vamos a definir una función borrar, que bueno, recibe cualquier cosa que la vamos a querer borrar, una lista obviamente, de qué lista queremos borrar eso, y devuelve una lista pero sin el elemento borrar. Y en este caso, por simplicidad, vamos a asumir borra un elemento de la lista. Por simplicidad, se asume que el elemento no se repite. O sea que está solo una vez, que él se encuentra sola vez en la lista. ¿Por qué? Porque después vamos a poder volver a llamar a esta función para borrarlo cuantas veces queramos de la lista. Ya. Entonces, ejemplo. A ver, tenemos algún ejemplo hecho acá. Vamos simplemente a copiar uno acá. Borrar. ¿Qué queremos borrar? El 2, por ejemplo. 2, de esta lista. Un poquito más de espacio para que se entienda. Devuelve la misma lista, pero sin el 2. Entonces vamos a poner el 6 acá. Vamos a poner el 7 acá. Vamos a cambiar esto por nada. Listo. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente definimos borrar de valor a borrar, valor eliminar, como a nuestra lista. ¿Y qué queremos hacer? Bueno, de partida está el caso como base de que la lista esté vacía. Así que en ese caso simplemente queremos retornarnos, o en este caso la misma lista, ya que está vacía. Luego lo que queremos es ver si es que encontramos, si es que el elemento que queremos eliminar es el mismo en el que estamos en ese momento. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos valor eliminar igual, cabeza de L. ¿Y cómo lo eliminamos? Simplemente igual que antes, queremos como deshacernos, queremos solo retornar la cola. Bueno, y si obviamente el valor que queremos eliminar no es ese, tenemos que hacer la llamada recursiva, donde continuamos a llamar a la función para ver si es que el elemento se encuentra más adelante o no. Entonces, tenemos que crear la lista para no perder los datos que tenemos. Esto se hace para no perder los datos que hemos ya. Por eso vamos creando una lista, le vamos poniendo la cabeza y hacemos el resto de la función en la cola. Borrar. Que queremos, el mismo valor que queremos eliminar, y ahora es lo que queda de la función. Así de simple. Y bueno, claramente esto de acá tenemos que retornar. Y eso simplemente es, con esto podemos eliminar una vez
un elemento de una lista. Probemos con este mismo ejemplo. Quizás ya sabemos que se llama lista 2. A ver, veamos algo. Printear lista 2. La lista 2 dice 10, 1, 4, 1. Si ponemos printear, perdón, lista, pero en este caso vamos a borrar el 2. No hay 2, así que el 1. Paréntesis. Simplemente lo borra. Antes está, ¿no? Claro, lo borró aquí una vez. Ahora podemos, por ejemplo, probemos con esta. Lista 1. Bueno, lista 1 ya la tenemos. Printear lista. Veamos. Lista 1 queda 10, 2, 6 y 7. ¿Qué número podemos querer borrar? Borrar de esta lista el 6. Ahí queda borrado el 6. Ahora, como se dieron cuenta, esto funciona solo para una. ¿Por qué? Porque estamos iterando solo una vez por la lista. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora si quisiéramos borrar cualquier cantidad de elementos de una lista? Podríamos simplemente llamar a esta función varias veces. La cantidad máxima, entre comillas, que podríamos necesitar de veces para llamar a esta función sería el largo de esta, que eso se puede hacer fácilmente con una función que haga un contador, que diga como el largo de la lista, y luego llamar a esta función esa cantidad de veces. Por ejemplo, esa función, a ver, bueno, la vamos a crear acá. Bueno, como nos quedan 10 minutitos nomás, las voy a hacer más rapidito. O sea, no les voy a hacer receta de diseño, pero por ejemplo, si yo hago largo de lista, voy a hacer los puros contratos. Así de lista, devuelve int. ¿Qué hace acá? Retorna. eh, em, lista vacía. Bueno, 0. Si no, ¿qué hacemos? Simplemente retornamos 1 más largo de lo que queda. Con esto tenemos el largo. Ya, ahora vamos a hacer un assert, por ejemplo, solo para ver que esto funciona bien. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, lista 1 tiene igual 4. Largo de lista 1 igual 4. ¿Funciona? No funciona. Así que L, claro, aquí le puse L. Ok. Y acá ahora, ¿qué podemos hacer? Simplemente queremos borrar un elemento de la lista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para asegurarnos, o sea, si la lista, por ejemplo, tuviera largo 10, y fuera 10 veces el mismo número, como en el caso acá del que tiene puro 0, vamos a llamar a la función borrar el 0 10 veces. No es lo más eficiente del mundo y más adelante también van a entender por qué, pero esto es una implementación que funciona. Entonces, definimos borrar completamente, por ejemplo. En su contrato, igual, recibe qué es lo que queremos borrar, la lista de la cual la queremos borrar y devuelve una lista. Entonces acá, valor eliminar. Y acá aquí tiene la lista. Vamos a poner el estar, para confundirnos. Y en este caso, yo le voy a agregar un parámetro por omisión, contador. ¿Por qué? Porque simplemente queremos que esto se detenga en un momento.
igual 0. Entonces, ¿qué queremos? Si el contador es igual, o para asegurarnos, pero no debería pasar, mayor o igual a el largo de la lista. Entonces, ¿qué hacemos? Lo detenemos y simplemente retornamos, igual que en el de arriba, eh, retornamos L. Apartamos por lo otro, en verdad se va a entender mejor. Imaginemos que ya, ¿qué queremos hacer ahora? Simplemente vamos a decir L igual, no, la podemos editar. A ver, ya quedan 5 minutos. Ya con esto borramos un elemento de una lista y lo crean otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a ir llamando a la función. Sí. Borrar completamente el valor, eliminar. Lo que queremos ahora en esta es borrar el valor, eliminar, coma L, porque queremos seguir avanzando, queremos avanzar con esta función. Ya, bueno, simplemente por simplicidad voy a agregar otro parámetro por omisión, se llame lista original, que no la vamos a editar, que simplemente es para que no se nos vaya el caso base. Entonces, lista original va a ser igual a... Pucha, es que no quiero tener que poner una función dentro de otra. A ver, no, dejémoslo como antes, si va a funcionar igual. Borrar, valor eliminar. ¿Por qué? Porque queremos hacer la llamada recursiva, pero habiendo borrado por lo menos una vez, esta función de acá, borra una vez el elemento y continúa esto. Y luego el contador va a ser el mismo, pero más 1. Porque queremos que avance. Ya, y simplemente es... Veamos si funciona. Ah, pero nos falta un caso... Ah, si pasa esto, aquí tenemos que... Ah, bueno, nos falta también si L es vacía. If vacía L, que quizá eso lo haga, es que quizá eso lo haga borrar solamente, pero vacía... y en este caso, ¿qué hacemos? Igual que en la otra, si el contador simplemente la retornamos. Valor. Bueno, acá diré muchos. Tiene que ser L. Bueno, en realidad para este ejercicio lo habíamos pensado simplemente con borrarlo una vez. Así que vamos a probar si esto funciona y si no, después en todo caso igual vamos a dejar los códigos una vez ya probados. Entonces, por ejemplo, vamos a poner printear lista de 1, una que tenga harto elementos repetidos. Veamos, ya, lista 4. Ahí está. Y ahora ponemos
printear lista 4. Vamos a poner un print aquí vacío. Vamos a poner borrar completamente. Lista 4. ¿Con qué valor? El 1. Y si no funciona, da igual. Bueno, sí funcionó. Acá borramos completamente el valor 1. ¿Por qué? Pues simplemente lo único que hizo fue llamar a la función, o sea, aprovecharse de la función borrar que ya teníamos y llamarla varias veces para que borre el elemento varias veces. ¿Y cuántas veces? Simplemente hasta que se alcance el largo del... Acá lo que... ¿Por qué como que pensé tanto así como... y acá es simplemente porque donde dice, si se fijan, estoy llamando, voy cambiando el parámetro de la lista y eventualmente voy borrando elementos. Entonces, el largo de esta lista va cambiando. Y sin embargo, yo acá mi condición como mi condición como de base, o sea, sí, como mi caso, mi condición de detención, es que el contador sea mayor o igual al largo de la lista que recibe como parámetro en esa llamada recursiva. Entonces, no sé, como que no creo que sea buena idea. En este caso funciona, pero yo encuentro que es importante como después más adelante van a ver que cuando puedan ocupar while y esas cosas, ya no es tanto problema. Pero, por ejemplo, que no es la idea tratar de iterar sobre cosas de las cuales están cambiando su largo, porque si no es mucho más difícil como ver cómo va cambiando. Sino lo otro que se podría hacer simplemente es, primero creamos una lista, veamos si esto funciona y queda mejor, creamos una lista, nueva lista, que sea la de borrar esto, preguntamos si es que se borró bien, como eso, o sea, if nueva lista igual igual, L de nuestra lista antigua, o sea, decimos ya, no se borró nada. Si no se borró nada, quizás podríamos devolver esto así tal cual, y subiendo uno al contador. Y si es que sí se borra algo, no le agregamos al contador. Esa podría ser una opción. Veamos, ¿qué tal? Pero simplemente por una cuestión de hacerlo más limpio. En realidad, dará igual. Bueno, acá podemos poner nueva lista. Y funciona también. Bueno, es un detalle en realidad, o sea, lo vemos para lista 5. Y bueno, este último ejemplo ya lo dejamos hasta aquí. 0, lista 5. A ver si la borra toda. Ya, un problema por el print. Sí. Bueno, veamos entonces queda esto. Sí, tan simplemente así. No, queda una lista vacía porque simplemente borramos todos los ceros que habían. Bueno, eso simplemente, y lo otro, para en este caso, a lo que me refería era lo de borrar, que acá está en realidad donde se hace la comparación. Esto también va a servir para estructuras, ¿por qué? Porque yo puedo comparar dos estructuras con el símbolo igual igual, así que no va a haber problema. Si yo quisiera, por ejemplo, lo que decía, si yo quisiera, por ejemplo, hacer que la comparación sea más flexible,
podría agregarle un parámetro acá, que sea como un comparador, y hacer funciones en específico, como por ejemplo para hacer de que, ya, que dos Pokémon sean iguales, si es que baste solo que los nombres sean iguales, o algo así, o que el nombre y que el número de la Pokédex, o sea lo que sea. Entonces, eso es lo que es una forma de abstraer una función, como para no tener que casi que copiar y pegar otra y hacerla como de una forma un poco distinta, cuando en realidad sería mucho más fácil simplemente abstraerla y hacer que yo pueda como darle, editar solo una función chiquitita y que funcione. Otro último detalle, por ejemplo, ya dijimos que ingresar abstracta, esto es lo mismo que ingresar LO normal, con una función que puede ser comparador, así. Si por ejemplo comparar reales, si yo hago ya x, y y que devuelva, y simplemente que devuelva esto. Pero en realidad esto no es necesario escribirlo, como que esta función para Python es como muy sencilla y tiene una función especial que se llama lambda, que puede hacer este tipo de cosas. Entonces yo como se lo muestro, así, vamos a tomar el assert anterior, de ingresar lista, esta de acá. Este ingresar lista funciona solo para valores normales. ¿Por qué? Porque este ingresar lista ordenada trae este comparador de acá. Pero si nosotros ponemos acá assert de ingresar lista ordenada abstracta, y ahora ¿qué recibe? En el comparador, en vez de ponerle la función, acá tendríamos que ponerle el fondo, como ya mostramos, comparar reales. Pero en realidad eso no tiene sentido, así que, porque es muy cortito, así que se puede hacer esto. Lambda, x, y, dos puntos, x inferior a y. Y eso debería funcionar. Funciona, corre el assert. Entonces, si yo tengo funciones abstractas, cuando es algo como que se puede definir en una línea básicamente, se puede ocupar lambda. Entonces, ¿qué dice? Simplemente es una función que toma estos parámetros y que devuelve lo que está acá. Entonces, esta función siempre hace eso. Y nada, simplemente eso. Dejamos hasta aquí la clase.